recibido en la cabina de RPP Televisión al doctor Abel Salinas, quien ha sido ministro de Salud en 2 oportunidades, que es un médico práctico de terreno, pero que al mismo tiempo conoce la gestión pública, es un especialista de ella, y al cual le hemos invitado para que nos aclare qué es lo que se va a decidir según lo que ha trascendido, lo que ha adelantado la señora Portaratino, que es su remota sucesora como ministra, respecto del uso voluntario de la mascarilla en lugares cerrados. Porque si es voluntario, no tienen nada que decidir ellos. Voluntario quiere decir que decide cada persona. Exactamente. Lo que uno puede cambiar son los hábitos de cuidado de las personas. Pero eso no es una decisión, ni puede ser, es decir, y mucho menos una decisión del Consejo de Ministros. Yo no puedo aprobar que a partir de mañana todas las personas se laven los dientes. O sea, se puede, hay otras estrategias para poder recomendar los beneficios que pueden existir en el lavado de dientes, sí, como que puede existir en el uso voluntario de las mascarillas. O sea, en líneas generales, la recomendación y el acto voluntario persiste, con o sin Consejo de Ministros. Cada quien sabe y debería saber, y esa debería ser la función del Estado, en este caso de la autoridad sanitaria, de decir y hacer permanentes recomendaciones. Es decir, en espacios cerrados vale la pena usar mascarilla, evitar aglomeraciones, seguir usando, hacer el lavado de manos, etc. Son recomendaciones que deben hacerse hábitos. Desde hace muchos años no nos llamaba la atención encontrar acaso en aeropuertos a viajeros orientales de la China, o etcétera, del Asia, Japón también, Japón con sus mascarillas, sí, sí, porque ya habían enfrentado cuadros virales. Y también una vez hubo un ataque terrorista en el metro de Tokio con gases. Así y varias personas murieron. Y hubo mucho miedo. Todo lo que es vida subterránea de metro y demás, mascarilla con mucha frecuencia, ¿no? Y la guerra biológica, ¿no? Que sí, también sí, siempre digamos. Pero en líneas generales los virus circulan. Entonces, lo que yo creo que probablemente sea un poco la poca experiencia que tiene la ministra, que lo que yo creo que ella se refiere es a hacer recomendaciones de cuidados personales, no decisiones, sino recomendaciones. Pero además de eso, se olvidan de otras cosas. Primero, es cierto, en este momento ya el mundo está viviendo un incremento de casos de COVID, de influenza y de virus sincitial respiratorio, por lo menos de 3 virus. ¿Y de virus cuál? ¿Cuál es este tercero? Virus sincitial respiratorio. ¿Cuál es ese que afecta, por ejemplo, a los prematuros, a los niños pequeños, pero afecta a todas las edades y a quienes tienen enfermedades. Y dicho sea ¿Y ese es un virus que está circulando a nivel internacional? Así es. Por los viajeros también. Exactamente, se transmite igual. ¿Pero se sabe cuál es el origen, de dónde viene? Bueno, eso hace muchos años existe, no podría decir exactamente, circula, pero después de la pandemia han reaparecido con mucha fuerza, como que ha reaparecido influenza, no solo de tipo A, sino de tipo B, y por lo tanto es importante que la protección, las vacunas también incluyan la protección contra ese tipo de influenza, así como en algún momento apareció H1N1 y que ya la vacuna que nos ponemos todos los años contiene esa protección. Hay que protegernos contra la vacuna que nos ponemos todos los años, ¿quiénes? ¿Quiénes presume usted que son estos ciudadanos prudentes que se vacunan todos los años? Bueno, los niños menores y los adultos mayores están en la norma técnica que deben ponerse. El grupo de riesgo, el que tenga alguna enfermedad crónica, los trabajadores de salud, todos tienen que ponerse vacunas. Esas vacunas todos los años. Así es. Pero es un porcentaje pequeño el que se hace. No ha habido una gran promoción de esa vacuna. Lo que ha habido es vacunación masiva de otras enfermedades para niños. Exactamente. Y algo que respecto, volviendo al tema del COVID, una de las cosas que más nos preocupa es que obviamente somos un país informal, somos un país que nos gusta mucho el hacinamiento, lamentablemente las condiciones de vida así son, es un tema social, económico, tenemos servicios de salud muy deficientes, lamentablemente, todos los días podemos ver que no hay medicamentos, no hay insumos, no hay radiografías, no hay tomógrafos. Lo que más hay es cambios de ministros. Es mucho más frecuente. Y no necesariamente ayuda a una buena gestión, quienes sea que sean.
Exactamente. Y algo preocupante es que todavía hay varios millones de peruanos, que pueden ser 5, 6 o 7 millones, dependiendo qué fuente uno utilice, que no tienen 3 dosis de vacunas contra COVID, que solo tienen 1 o 2 dosis. Y el que existan 5 o 7 millones de peruanos que no tienen la tercera dosis, significa que no están protegidos. Y que es un reservorio para que el virus se alimente y se propague. Contagie a otros. Sí. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que rápidamente, más allá de decir, estamos vacunando, yo como pediatra puedo decir, qué bueno que se vacunen a los niños desde los 6 meses. Está bien, pero ¿para qué vacunar a algunas personas 4 o 5 dosis cuando en realidad todavía hay un grupo grande que apenas tiene 1 o 2 dosis? Ahora, en todo caso, hay poco esfuerzo porque la vacunación continúe. Al comienzo se hizo con mucho éxito. Incluso este gobierno, bajo el ministro Ceballos, me parece, que aumentó la tasa de vacunación, ¿no? Pero después cayó. Al vino el señor del agua Arracimada, vino no sé quién otro, y realmente hemos ido dando botes contra la pared. Claro, al principio íbamos muy lentos, se estaba tratando de cumplir grupos de edades antes de pasar al siguiente. Y el ministro Ceballos, creo que lo bueno que hizo fue decir, algunas veces lo conversábamos y decía, no, pues ¿para qué esperar? De una vez vacunemos a todos el que esté cercano, si este es nuestro objetivo. Que tengan por lo menos 2 dosis en ese momento y después ya 3 dosis. Ahora, el problema que se plantea ahora es que muchas personas que han recibido hasta 4 vacunas lo han hecho ya hace 6 o 7 meses. Ha pasado el periodo de oro de la vacunación masiva y 6 meses después ya no garantiza la inmunidad. Exactamente. Hay vacunas que pueden durar tal vez algunos meses más, pero con una protección menor. Y ahí está el problema. Entonces, las vacunas son importantes, desde luego, y han significado el control de la pandemia, pero tiene que ser sumado al uso pues, de mascarillas, al uso de marcar las distancias, evitar hacinamientos, aglomeración, etcétera, mejorar el primer nivel de atención, donde se pueda detectar y orientar y recomendar qué hacer, porque no se trata de hospitalizar, se trata de evitar que siga creciendo, que sigan multiplicándose, que siga propagándose el virus. En consecuencia, esto es algo que, más allá, yo veo a la ministra joven, visitando inopinadamente hospitales públicos, sí. En un tema, ¿qué les falta? Acá falta tomógrafos, ya vamos a tener que poner un tomógrafo. Oiga, se pueden pasar años en la gestión pública y no logran poner un tomógrafo porque hay muchas debilidades, muchas deficiencias en la propia gestión. En consecuencia, yo creo que hay que tomar una medida diferente. Evidentemente, se necesita personas que conozcan la gestión pública, que tengan experiencia y que tengan planteamientos mucho más concretos que estos ofrecimientos que pueden entusiasmar, pero que evidentemente no habrá buenos resultados en el corto plazo. Esto es inviable. Sobre todo porque si es que hay que ir a una 5ª dosis, lo que ya tengan 4, hay que comprar nuevas vacunas. Se habla de vacunas además bivalentes, ¿no? Que atacan a 2 cepas diferentes, la, digamos, original de Wuhan y la de Omicron, que fue la última que se volvió internacional, ¿no? Exactamente, y esto es algo que la ciencia está preparada para hacerlo. Entiendo que nos llenamos de muchas vacunas en nuestros almacenes, en nuestra cadena de frío, pero que no estamos logrando colocarlas. Habrá que ver a diciembre cuántas vacunas dejaron de utilizarse. Pues, precisamente viene la contradicción, o sea, hay vacunas que podrían vencerse, sin embargo hay 5 o 7 millones de peruanos que les faltan, lo cual significa, sin lugar a dudas, un tema de gestión. Aquí hay algo que no está funcionando. La gestión, ¿cómo es que funciona concretamente? Porque estamos hablando de gestión del primer nivel, Así de es. las postas, de los centros médicos que están en contacto con la población, que hacen medicina preventiva. Y que precisamente las vacunas son prevención. Y que ahí, en ese nivel es donde hay más cercanía con el poblador. La posta está cerca de la casa, está cerca del lugar de trabajo muchas veces. Tendrían que tener horarios más amplios, tendrían que estar permanentemente ofreciendo ahí las vacunas, no solamente
organizar tantos sitios durante tales horas, de 8 a 4 de la tarde. Eso no funciona. O sea, hay que llegar al poblador mismo, al ciudadano, pero entendiendo su necesidad. El ciudadano informal del Perú tiene que trabajar. Tenemos que vacunarlo en sus trabajos, tenemos que vacunarlos en ese tipo de sitios para que completen las dosis que necesitamos. Sí, bueno, de manera que la mirada es absolutamente diferente a lo que se está planteando o se trata de mostrar. Hoy se ha llevado a cabo un Consejo de Ministros. No sabemos qué se ha aprobado, porque no ha habido hasta el momento una conferencia de prensa. No se han dignado dar cuentas al país de lo tratado en el Consejo de Ministros. En su mejor sueño, ¿qué es lo que quisiera usted que suceda, que nos anuncien ahora que se ha decidido? ¿Qué es lo urgente que se necesita claramente decir? Que se ha decidido reforzar el primer nivel de atención, que evidentemente vamos a tener vacunas disponibles en el tema de COVID en el primer nivel de atención las 24 horas del día. Eso sería una medida... Centros de vacunación que estén abiertos día y noche. Pero en los centros de salud, en las postas, ahí tiene que vacunarse y comenzar a hacerlo desde mañana. Eso es algo que, en previsión de lo que viene, nosotros... La prevención significa adelantarnos a los hechos. Claro. Y aquí estamos esperando mucho. Hemos conversado, por ejemplo, con algunas personas del Ministerio respecto a la necesidad en la vacuna de influenza de incorporar la variante B, porque ya otros países lo están haciendo, porque ya están viendo que está ocurriendo. Nosotros tenemos poca capacidad de información, de vigilancia epidemiológica. Todos en los hospitales saben, nadie reporta casos, no hay cómo detectarlo. Entonces, si ya está ocurriendo alrededor, ¿qué esperamos? Ya, pero por lo pronto ni siquiera se ha hecho oficial que estamos en una quinta ola. Hay autoridades médicas privadas que lo han hecho, colegios médicos, pero el ministerio no. Dice que no porque no hay muertos. Cuando la realidad es que hay muchísimos más casos, más del 5% más de semana en semana. Explíquenos por qué este pudor a hablar de quinta ola. Sí, yo creo que hay un temor porque no hay una capacidad de respuesta, no hay un plan claro de qué se va a hacer, porque anunciar que hay una quinta ola solamente pudiera ser un tema distractor solamente ante todo el conflicto político, social que hay ahora, un presidente seriamente cuestionado, que en el concepto de los ciudadanos no letrados yo no puedo discutir el tema, y menos después de que ha hablado un letrado como el doctor García Belaúnde, pero para todos los peruanos una acusación fiscal con todos esos pormenores que hay, todas esas acusaciones, califica de incapacidad moral para todos los peruanos. Es decir, no puede ocurrir que no haya una forma, y hago un llamado a los congresistas, que piensen en lo demás. Es decir, ¿qué estamos buscando? ¿Modificar el 117? Ya no hay forma. Es lo mismo. Ayer escuchaba el tema de la traición a la patria. No es lo mismo que yo diga, Abel Salinas, que soy un ciudadano de a pie, que diga que Bolivia debe tener salida al mar, a que lo diga el presidente de la República, al que tiene la posibilidad de ejercer algún papel, aunque no esté consumado, pero puede ejercer toda una logística para que eso ocurra. Entonces no es lo mismo, de manera tal de que no califica entonces, bueno, eso es una incapacidad moral, está comprometiendo al país, es decir, y eso es lo que reclamamos los ciudadanos de a pie. Muchas gracias, doctor Abel Salinas, por insistir en la necesidad de prevenir y en vincular este tema de política pública de salud con el tema político. Gracias. Porque si no funcionan nuestras autoridades, no funcionan las políticas públicas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.